noches, soy Verusca Gutiérrez, encargada de las redes sociales de Rebasa. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro grupo de interés, como cada miércoles. Gracias a nuestros seguidores de Facebook que nos están viendo a través del Facebook Live y a nuestros voluntarios aquí presentes. El tema de hoy es la negación a la discriminación. Para ello tenemos al ingeniero José Tavares, vicepresidente de la Junta Directiva de Rebasa. Y recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Rebasa ORG. Bienvenido, José. Gracias Verusca, y gracias a ustedes por invitarme una vez más. Bueno, este mes hemos estado hablando de la discriminación en sentido general, básicamente porque el mes de marzo tiene fechas importantes sobre el tema de la discriminación. Por ejemplo, el 1 de marzo, ¿ustedes se recuerdan que se conmemoraba? El primero. De la cero discriminación, ¿verdad que sí? ¿Y el día de hoy qué se conmemora? Exactamente, ¿verdad que sí? Hoy es el Día Mundial de la Eliminación del Racismo. Ok, entonces es muy interesante como el mes de marzo congrega esa otra, pero también el mes de marzo congrega otra fecha. ¿Cuál es? Es en noviembre. El cumpleaños de Rollins. Bueno, se conmemora también el Día del Síndrome de Down, que también es una manera de buscar inclusión o solidaridad contra un grupo de personas que tienen una condición específica, que es el síndrome de Down. Entonces, bueno, vamos a hablar de negar la discriminación. ¿Por qué es importante? Nosotros primero vimos los conceptos básicos de discriminación. Luego, la semana siguiente, vimos cómo se manifestaban la discriminación hacia los grupos LGBT de diferentes formas. Y ahora vamos a ver la negación de la discriminación. Para empezar, yo quiero repasar un principio, el concepto de discriminación desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué es discriminación desde la perspectiva de derechos humanos? Básicamente es negar oportunidades o accesos a derechos a personas. El resumen es eso. Pero para poder entender el problema de la negación de la discriminación, vamos a utilizar esta definición que es un poco operativa. Esta definición operativa lo que hace es identificar los elementos que intervienen en un proceso de discriminación. Por ejemplo, aquí tenemos las personas que ejercen la discriminación, que pueden ser ¿quiénes? Individuos, grupos e instituciones, ¿verdad que sí? La discriminación se puede ejercer por acción u omisión. ¿Qué significa eso? Que puede ser yo iba a hacer. Exactamente. Puede ser yo ejerciendo la discriminación, discriminando a alguien, ya sea de forma física o verbal, o permitiendo que pase. O permitiendo que pase, sobre todo cuando mi rol dentro de la sociedad tal vez es evitar que eso ocurra. Eso es todo. Entonces, básicamente, individuos, grupos e instituciones, por acción u omisión, crean igualdades o desigualdades en el acceso a oportunidades o recursos de manera positiva o de manera negativa a favor o en contra de otros individuos, grupos o instituciones. Entonces, esta manera de ver el concepto de discriminación nos hace pensar en lo que nosotros llamamos un concepto de doble partida. O sea, doble partida. Hay quienes discriminan, hay quienes son discriminados. Discrimino por lo que hago, pero también discrimino por lo que dejo de hacer. Y discrimino tal vez con un efecto positivo, pero también discrimino con un efecto negativo. Que en la sesión pasada hablábamos del tema de la discriminación positiva y la discriminación negativa. Ok, entonces, entendido esto, vamos a pasar entonces a lo que sería la comprensión. ¿En qué contexto se construye la idea de la discriminación o la lucha de la discriminación? Se construye en el contexto de que antes no habían leyes, antes no había regulaciones. Entonces, en la época de las cavernas, la gente tenía que sobrevivir como pudiera. ¿Verdad que sí? O sea, entonces, el que tenía más poder, el que tenía más riqueza, ese era el que tenía derechos. Entonces, eso era más o menos como se sobrevivía en la época de las cavernas. Entonces, hoy en día, ¿podemos pensar que vivimos en una época de las cavernas todavía o no? Depende del grupo. Depende del grupo. ¿Qué depende? O porque, por ejemplo, hay grupos que son discriminados por grupos que tienen el poder o que tienen el poder económico por el político, por así decirlo. Okay. O sea, sería algo parecido a eso que tú explicabas de la caverna.
Exactamente. Vivimos hoy en día todavía en la época de las cavernas, de la perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Daniel, o sea... por el poder, ¿qué más? Por el poder y por por lo económico. Exactamente. O sea, el que puede hablar hasta más bajito. Ok, bueno. Realmente hay muchos temas que las personas intentan preservar. Uno de los temas que intentan preservar, por ejemplo, es el statu quo. Otro es la integridad religiosa, la reputación, la cultura, la nacionalidad. ¿Verdad que sí? La identidad nacional y cualquier otra cosa que tal vez pudiéramos decir. Es decir, que todavía hoy en día conservamos ese pensamiento tribal que imperaba en la época de las cavernas. Entonces, de esta manera surge un nuevo planteamiento y es que si tú obtienes derecho, yo tengo una pérdida de derecho. Entonces, bajo ese pensamiento, entonces es que las personas comienzan a negar la discriminación. Okay. La negación de la discriminación se da un poco por el juego que tiene que ver con esto, con esta perspectiva. Entonces, básicamente tenemos quién discrimina, la acción discriminatoria y a quién se discrimina. Entonces, la negación a la discriminación se da en esos tres ejes. En el eje de quién discrimina, decimos, mira, aquí no hay personas que estén discriminando a nadie. O negamos la acción discriminatoria, aquí no se está haciendo nada malo. O negamos a quien se está discriminando. En este país no hay homosexuales. No puede haber discriminación contra homosexuales porque sencillamente en este país no hay homosexuales. Ok, esas son las distintas maneras como se da la negación. La semana pasada vimos esto, ¿lo recuerdan? La escala de Alport. Ok, dijimos que la escala de Alport tiene 5 niveles. Una donde se construye el discurso de odio, otra donde comienza el proceso de evitación, la discriminación en sí, el ataque físico y la exterminación. Vamos a ver algunas ideas o ejemplos de cómo en cada uno de estos elementos de la escala de Alport se manifiesta la negación de la discriminación. Por ejemplo, en la construcción del discurso de odio, escuchamos decir expresiones tales como, mira, no lo digo yo, o sea, no soy yo que lo digo, eso lo sabe el pueblo. ¿Qué sabe el pueblo? Que los homosexuales son promiscuos, que los haitianos son malos y delincuentes, o sea, no soy yo que lo digo. Ok, entonces, otra manera, no es que me lo invento, eso es verdad, ellos son así. ¿Qué yo estoy reforzando ahí? Lo que dicen. ¿Y qué más? ¿Qué más? Estoy quitándome mi responsabilidad, no soy yo que lo digo. Ok, no soy yo que lo hago, no soy yo que lo pienso. Exactamente. O sea, porque yo tengo que cambiarlo ahora. Eso es como eso mismo, quitarse la responsabilidad. Exactamente. Una negación. Exactamente. Negar, quitar, o sea, no lo hago yo, lo hace otra gente. No soy yo que lo digo hacer. La evitación, básicamente, no tenemos los mismos intereses, es que se portan mal. O sea, no puede entrar aquí porque no compartimos lo mismo, pero tampoco puede entrar aquí porque aquí son gente que se portan mal. Le gusta estar solos, son ellos que se aíslan, no soy yo que lo aíslo, son ellos que no se quieren juntar con nosotros, son ellos que no se integran y se aíslan. ¿Qué yo estoy haciendo con esta construcción de este discurso? ¿Qué yo estoy haciendo? Buscando excusas. Estoy buscando excusas, pero ¿qué más? Aquí me estoy quitando la responsabilidad. ¿Y aquí qué estoy haciendo? O sea, es como poner una división entre ellos y yo. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre ellos y yo? Para yo justificar Pero, que estoy discriminando. Exactamente, pero ¿quién? Pero el responsable de eso, ¿quién es? El otro, el discriminado, no yo. Entonces aquí estamos viendo que yo aquí ya no solamente me estoy quitando la responsabilidad, sino que lo estoy responsabilizando a ellos. No es que yo lo discrimino, es que se portan mal. O sea, la víctima es el culpable. Exactamente. Entonces es otra cosa. En el tema del ataque físico, vemos entonces otra dimensión de la negación de la discriminación. Expresiones como me provocó, es que él no me respeta, no respeta mi norma, o es que se merece el castigo. O sea, esto que le está pasando no es un acto de discriminación, es que se lo merece. ¿Qué estamos viendo en esta perspectiva? Acusando al que sufre la discriminación como que él es el culpable de su enfermedad. Exactamente, que él es el culpable, pero ¿qué más estoy haciendo? Al momento que lo acuso y lo estoy culpando, ¿qué estoy haciendo? Te está justificando. Lo estoy justificando. Pero también es un asunto de no solamente quitarte la culpa, sino también de justificarte ante los demás. Exactamente. Porque cuando yo te golpeo y le digo a la señora, no, pero fue el que me provocó, la señora entiende que el
malo eres tú también, no solamente yo. Exactamente. Entonces, en la negación de la discriminación vemos no solamente que yo me desresponsabilizo del problema, sino que transfiero la responsabilidad a otro, pero también justifico mis acciones, me provocó. Ok, y en el quinto nivel de la escala de Alpo, que es el exterminio, escuchamos expresiones como esta: esas personas no deben existir, los judíos no deben existir, son una raza impura, afectan los intereses colectivos, hay que degradarlos porque es que afectan los intereses colectivos. Es que no hay otra opción de solucionar el problema que no sea eliminándolos, quitándolos del medio. Es que son una amenaza. Hay que coger a todos los haitianos, montarle una guagua y cruzarlos del otro lado de la frontera. No pueden existir en esta sociedad porque son una amenaza. ¿Una amenaza qué? Pero son una amenaza. Entonces, en esta perspectiva, ¿qué estamos hablando? Esto agrega una nueva dimensión. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Un sentimiento de no aceptación a las personas que viven en el entorno que uno vive también, o sea, no tolerancia a lo diferente, a lo distinto. Exactamente, pero lo estoy haciendo ¿bajo qué pretexto? Bajo el pretexto tal vez de que ellos no merecen estar donde están. O vivir. Exactamente. ¿Por qué no lo merecen? ¿Por qué es que hay que sacarlos? Porque yo estoy protegiendo y defendiendo mis intereses, pero en este caso, la patria, Porque está defendiendo la nacionalidad, la dominicanidad. porque estoy defendiendo algo que cae en la categoría del bien común. ¿Ok? Pero en el caso, por ejemplo, de los LGBT, entonces es un asunto de que yo estoy protegiendo el hecho de que pueda A los haber un niños. futuro porque ellos no paren. O sea, A los niños. No pueden tener hijos. Entonces es una cosa que la raza humana. La tiene que continuidad de la proteger. vida, exactamente. Entonces, fíjense, básicamente le puse la escala de Alpo, pude haber puesto otra cosa para que vean en cómo en cada nivel existen formas de negar la discriminación. Entonces, vamos a mirar un poco más. ¿Cuál es la consecuencia de negar la discriminación? ¿Por qué negar la discriminación no es correcto, está mal? ¿Por qué? Dígame una idea. Porque cuando tú la niegas, tú no estás asumiendo que existen y que hay personas que la están recibiendo y que están sufriendo ese proceso de discriminación. Y si no reconozco esa realidad, ¿qué pasa? Estás invisibilizando un problema. Si lo estoy invisibilizando, ¿qué pasa? No se puede resolver. No se puede resolver, no se puede solucionar, no se puede mejorar. Entonces, mire, yo tomo mucho esta expresión. Esta expresión es de Edward Deming, básicamente este señor es del área de administración, del área de negocios, pero él dice algo que es muy fuerte. Él dice, mira, no se puede mejorar lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define. Es decir, si yo no defino la discriminación, si yo no acepto que existe, no la puedo mejorar. Entonces, básicamente, si no la puedo mejorar, o sea, se invisibiliza el problema. Por lo tanto, como no es un problema que no existe, no tengo que intervenirlo. Eso no existe. Por lo tanto, no se mejora y como dice Crisóstomo, no se soluciona. ¿Ok? Entonces, pero hay otra opinión, hay otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Según este otro señor, que también es de las escuelas de administración, él dice que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Qué es lo que está diciendo este señor ahora mismo? Que si la discriminación en sí no se ve como un problema que puede ser solucionado, va a seguir creciendo y desarrollándose y va a llegar un momento en que no va a poder tener un tope para ser solucionado. Exactamente. Básicamente esta dimensión lo que agrega es que el problema se empeora. Entonces, ya no solamente no lo intervengo, no lo puedo mejorar, sino que la situación empeora. Entonces, ese es el riesgo mayor de invisibilizar la discriminación, de negarla. Básicamente, entre esos dos. A menos, ¿a usted se le ocurren algunos otros riesgos que tenga? Bueno, pues entonces, si aceptamos esos dos por el momento, básicamente vamos a mirar. A mí me gusta citar este ejercicio, vamos a decir, académico que hizo la Fundación Beta en el 2005. La Fundación Beta lo que hace es que cogió muchísimas formas de discriminación en un taller, muchas personas, o sea, principalmente activistas de diferentes áreas, LGBT, activistas del tema de la mujer, migratorio y demás, y ellos hicieron una lista y comenzaron a clasificar esas listas por un criterio.
Cuando ellos hicieron toda esa lista, ellos se dieron cuenta de algo muy interesante, y es que negar a la discriminación, todo el mundo lo sabía, pero ellos lo sistematizaron. Es negar el derecho a la protección o a no ser discriminado. Y si yo niego el derecho a la protección o a no ser discriminado, ¿qué estoy haciendo? No dándole una respuesta a unas personas que están pasando por una situación de discriminación. Exactamente. Y si no le doy esa respuesta, ¿qué estoy haciendo? Violentándole sus derechos. También estoy discriminando. ¿Ok? Entonces, básicamente, negar la discriminación significa discriminar. ¿Ok? Entonces, eso fue básicamente el aporte de esta fundación. Y básicamente, miren el ejercicio que ellos hicieron. Ellos hicieron una escala donde hablaban desde la perspectiva de la persona que discrimina, las personas que tienen mayor conciencia y las personas que tienen menor nivel de conciencia sobre lo que hace. O sea, yo soy consciente de lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, con el tema del racismo, por ejemplo, en el lenguaje, yo hoy tuiteé mucho sobre el tema del lenguaje racista en República Dominicana. En el lenguaje, básicamente, nosotros utilizamos expresiones aprendidas. Entonces, desde que a veces ni sabemos qué es lo que estamos diciendo, pero que tienen o refuerzan, mejor dicho, la imagen negativa sobre el tema de ser negro. Pongo negro entre comillas porque para mí eso es un epíteto. Entonces, de manera intencionada y de manera no intencionada, la gente comenzó a poner motivos. Entonces, básicamente clasificaron de una larga lista todos los motivos. Por ejemplo, alguien que tiene una intención maliciosa y un discurso de odio, lo colocaron en la punta del termómetro donde colocamos las acciones intencionadas. Pero alguien que tal vez por aprendizaje, por algunas actitudes o por el uso del lenguaje, como el ejemplo que yo cité, puede ser que esté haciendo acciones discriminatorias de manera no intencionada. Es que así fue que le enseñaron y así acostumbró. Y en la escala del medio, evidentemente, hay todo un espectro de posibilidades, ¿verdad que sí? Entonces, cuando tú miras este esquema, este modelo, y tú lo intentas resumir, tú te das cuenta de algo. Tú te das cuenta que en el nivel donde las personas discriminan con un alto nivel de conciencia, intervienen aspectos de tipo psicológico, como manifestaciones del odio, del miedo, la misoginia, la homofobia, el racismo, etc. Normalmente esas motivaciones se ubican en el nivel de conciencia más alto. Cuando estamos hablando de aspectos culturales o colectivos, o sea, costumbres o hábitos que fomentan la discriminación, tal vez nos movemos en el medio del termómetro. Y cuando tal vez hablamos de aspectos individuales o culturales, o sea, lo que aprendí o no, lo ubicamos en este nivel. Esto es básicamente lo que desarrolló el modelo de la Fundación Beta. Tiene muchas reinterpretaciones, pero básicamente lo que nos ayuda a entender es que las personas que discriminan pueden estar muy conscientes de lo que están haciendo, como pueden estar totalmente inconscientes. O sea, no darse cuenta de que lo que estoy haciendo está mal. ¿Ok? Entonces, y si no me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo, ¿qué hago? Niego que exista. Porque si no soy consciente, voy a negarlo. Entonces te voy a dar aquí el voto de la duda. Te voy a dar un poco de crédito. La gente que lo hace porque el otro lo hace y entiende que eso es normal, lo siguen haciendo y no están conscientes de lo que están haciendo. Exactamente. Nunca nadie le dijo que eso estaba mal y como que... el fin de la historia, ¿verdad? Entonces, bueno, la negación de la discriminación. Se han identificado 3 formas de cómo se niega la discriminación. Básicamente, estas 3 formas las sistematizó alguien que se llama Stalin Cohen en un trabajo que hizo en Estados Unidos. Y básicamente muy interesante porque fue un trabajo que él hizo sobre el tema del acceso a los derechos. Entonces, él la clasificó de 3 maneras y el modelo se sigue utilizando. Eso fue en el 1996 y hoy en día se sigue utilizando. Hay una negación de la discriminación que es literal, hay otra que es interpretativa y hay otra que es justificatoria. La literal básicamente es aquella donde tú dices, mira, nada está pasando, aquí no hay discriminación. Ok, ahí la estoy negando de manera literal, no hay discriminación. La manera interpretativa puede reconocer que algo no anda bien, hay un problema, pero ese problema no es discriminación. Eso que tú estás llamando discriminación no es discriminación. Sí es cierto que le dieron una golpeada porque era maricón. No. Fue una golpeada que le dio su papá porque él se porta mal, porque es muy necio. Entonces lo justificó. No es un acto de discriminación, o un acto tal vez de violencia, sino es una medida de disciplina. Entonces lo interpreto de otra manera. Y la parte justificatoria tiene que ver, reconozco que también algo mal, pero lo que ocurre tiene una justificación.
¿Se recuerdan la escala de Harpo? Se parece mucho a la escala de Harpo. Comenzábamos con un proceso donde negábamos lo que estaba pasando, a un momento donde yo intentaba interpretar o llamarlo de otra manera, lo que estaba pasando, a un momento donde ya cuando no lo puedo ni negar, ni lo puedo llamar de otra manera, entonces lo justifico. Entonces, estos 3 tipos fue lo que identificó Starling Cohen. Sobre el tema literal, también ha habido mucha historia. Sobre este tema ha hablado tanto Cohen como Dolosky cogió todo el tema racial en América Latina y le pasó este análisis muy bueno. Creo que está disponible online el trabajo de Dolosky, el de Cohen no, el de Cohen tienen que comprarlo. También varios han hablado, y Obama, el expresidente de Estados Unidos, también ha hablado a través de sus textos y de su discurso sobre este tema. Entonces, la negación literal, no existe tal discriminación, aquí no está pasando eso, se ampara en diferentes preceptos. Uno es el tema legal, otro es el tema político, y existe lo que se llama la negación de la discriminación literal extrema. Vamos a ver qué son estas 3. Básicamente, la legalista se fundamenta en que si el gobierno no lo prohíbe, lo que el gobierno no prohíbe es porque no existe, exactamente, es porque no existe y por tanto no ocurre. Hay gente que se apoya en el texto jurídico para decir, no existe discriminación. ¿Y cuál es la prueba que no existe discriminación? Bueno, mira, es que no hay una provisión legal al respecto y el gobierno no lo permite, o sea, el gobierno no se mete en eso. Esto es básicamente un silogismo. Otra negación es que dice, no, espérate, la discriminación no existe en República Dominicana. ¿Pero cómo que no existe? Bueno, mira, que la República Dominicana ha firmado todos los tratados, convenios y acuerdos que existen en materia de derechos humanos. Entonces ya el Estado hizo su trabajo, o sea, ya porque ya eso se hizo, ya la discriminación no existe. Esos argumentos ustedes los ven. Yo quería iniciar con un video, lo que pasa es que no lo he conseguido, un video de un ministro de nosotros frente a una asamblea diciendo que en la República Dominicana no hay discriminación hacia las personas LGBT, y yo quisiera que ustedes hubiesen escuchado los argumentos. Él utiliza argumentos legalistas y argumentos políticos. Entonces, hasta el momento, ¿alguna pregunta? Ok. Hay otro tema de la negación literal, que es la negación literal extrema. Y este me preocupa mucho, porque este va directamente sobre las personas que son discriminadas y las invisibilizas. Ahorita yo decía, aquí no hay homosexuales. Si no hay homosexuales, eso lo dijo el presidente de Irán. Aquí no hay homosexuales. Si no hay homosexuales, es imposible que exista discriminación contra los homosexuales, porque no hay. Entonces, esta negación literal extrema, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el tema, no hay racismo porque no existen razas. Eso lo hemos oído. No hay discriminación por orientación sexual, porque eso de orientación sexual, eso no existe. Eso es un invento de la gente de la ideología de género y demás. Eso no existe. De los yankees. Eso no existe. Entonces, Imposición imperialista. Imposición imperialista. Es un invento. Eso no existe. Entonces, por lo tanto, si eso no existe, no puede haber discriminación para algo que no existe. ¿Ok? Entonces, eso se llama discriminación literal extrema. Negación literal extrema. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nos suena conocido todo lo que hemos visto? Lo hemos visto, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya la gente comienza a, la negación literal, comienza a encontrarse con barreras, con muros, con paredes, hay que cambiar el discurso. ¿Qué, por ejemplo, qué cosas contradicen la negación literal? ¿Qué cosas pueden contradecir la negación literal? ¿El qué? Las estadísticas, ¿qué más? Estudio, la visibilización de la comunidad, por ejemplo, porque si hay homosexuales es posible que no se haya discriminación. Exactamente. Entonces, todo eso son los muros que encuentra la negación literal. Es decir, hay mayores compromisos comunitarios, ahí se hace activismo, hay ONG que trabajan en el tema, investigaciones y estadísticas, como ustedes dijeron. Y también hoy en día la población se considera que está más informada, porque ya yo no tengo que esperar a que me digan si hay un problema de discriminación o no, sino que ya alguien lo sube en la red y ya yo lo veo. Ya yo no tengo que esperar a que me digan si no, es que yo lo veo. ¿Tú entiendes? Porque me llega a través de las redes sociales y demás. Entonces, esta pared hace que la gente que niega la discriminación tenga que ser más creativos. ¿Y sabe qué hacen? Comienzan entonces lo que se llama negación de la discriminación de manera interpretativa. Reconozco que sí hay cierto problema social, pero eso se lo atribuyo a otros factores que no es la discriminación.
Por ejemplo, no es que matan a las trans, es que hay delincuencia en el país. Es que hay delincuencia, exactamente, excelente Daniel, excelente, o sea, transfiero el problema hacia otro factor. Por ejemplo, la negación interpretativa también está clasificada en 4. Existe lo que es eufemismo, legalismo, otra vez aparece, está el tema de negar la responsabilidad y otra cosa es aislar el problema. En los trabajos de Cohen, Dulowski y Obama vemos cómo encontramos todo esto, como ellos lo mencionan en sus trabajos. Entonces, ¿qué es un eufemismo? Vamos a ver, no lo voy a poner a buscar en el aparatico, le voy a dar una en el PPT le digo lo que es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Si no conocen la palabra, vamos a familiarizarnos con ella hoy. ¿Quién me lee lo que yo estoy poniendo ahí? Interpretación semántica. O sea, le cambio el significado a las palabras. ¿Qué más? Términos obsoletos. O sea, hay términos que ya yo no los considero adecuados y los pongo obsoletos. ¿Qué más? Y eliminación de la carga peyorativa. ¿Peyorativa qué es? El uso peyorativo de algo ¿qué es? Cuando yo utilizo un término que tiende a manifestar una carga negativa contra lo que yo está, eso lo tenemos peyorativo. Peyorativa es una carga negativa, básicamente, para no complicarnos mucho. Entonces, un eufemismo es cuando yo sustituyo un término por otro que lo reinterpreta para quitarle un poco la carga peyorativa o dejar de ser obsoleto. En el tema del VIH, ustedes se recuerdan que antes se hablaban de sidosos. ¿De qué se habla hoy en día? De personas que viven con VIH, ¿verdad que sí? Antes se hablaban de personas incapacitadas. Hoy, ¿de qué se habla? Personas con discapacidad. Antes se hablaban de locos. ¿De qué hoy se hablan hoy en día? De personas con problemas mentales. Con problemas mentales, con deficiencias cognitivas. Se le decía mongolo a las personas con síndrome de Down. Entonces, hoy en día se le dice Personas con síndrome de Down. También personas especiales. Entonces, todo eso son ejemplos de eufemismo. ¿Qué es lo que hace? Que tratamos de quitarle la carga negativa o peyorativa que tiene un término utilizando uno que suene más políticamente correcto. ¿Verdad que sí? Porque ya el otro comienza a ofender. ¿Tú entiendes? El otro comienza a ofender. Entonces, eso es lo que es un eufemismo. Ahora, vamos a trasladar ese concepto, esa base de ese concepto a lo que estamos tratando de explicar. Por ejemplo, ya no son grupos étnicos, ya no son homosexuales ni lesbianas, son minorías. ¿Dónde está el eufemismo en el uso de la palabra minorías? Porque no es que no existen, es que son pocos. O sea, son pocos como para yo tomarlo en cuenta. Exactamente, ya eso es la parte interpretativa, pero la idea, el eufemismo está en el hecho no es que no estoy negando que existe, es que son pocos, es que son minorías, ¿usted entiende? Son minorías. Pero eso tiene un poderoso mensaje, porque por ejemplo a nivel de política, de Estado, en países como el nuestro, los políticos toman decisiones en base a mayorías. Okay. Sin embargo, cuando yo digo que son minorías, eso significa que esos políticos, cuando lleguen al poder, no van a tomar en cuenta eso porque son menos. Correcto. O sea, como yo lo interpreto. Sí, correcto. Básicamente, esa sigue siendo parte interpretativa del problema, pero básicamente, que sí la vamos a ver ahorita, pero básicamente lo que quiero es que identifiquen dónde que está el juego del eufemismo. Ok, cómo cambio el problema hacia otra dimensión. Entonces, esto también lo vemos en selección de clientes, en selección de colaboradores, en selección de asociados. O sea, en aquella famosa frase de nos reservamos el derecho de admisión. No es que te estoy discriminando, es que estoy reservándome el derecho de admitirte. Es que esto es un club privado. Es que esto es un club privado. Entonces, no es que te discrimino, es que me reservo ese derecho. Otra cosa, no es que te discrimino, es que tú no tienes buena presencia, no estás bien vestido. O sea, ven cómo es el juego del eufemismo. Ok, ¿se entiende ahí? Ok, entonces, esto es un poco muy conceptual, es una expresión de Dulowski, pero a mí me encanta, por eso siempre la pongo. Dulowski en su trabajo, yo recuerdo que le dije que él trabajó todo el tema del racismo e hizo este trabajo de negación de la discriminación en el racismo en Latinoamérica. Entonces él decía que el eufemismo posiblemente que más se usa en América Latina, el de negar que la discriminación racial existe y atribuírsela ¿a qué? ¿A qué? A la pobreza. A la pobreza. Los problemas que sufren las personas afrodescendientes son producto de la pobreza, no es un problema del racismo. Ok.
Eso es lo que él identifica como el eufemismo más utilizado en América Latina cuando se trata del tema racial. Ok, entonces el uso de eufemismo es básicamente, no es discriminación por discapacidad, ni por etnia, ni por orientación sexual, ni por género, ni por sexo, ni por la religión, ni por nada de eso. Es que son desigualdades que están creadas, ya dijimos, por efectos socioeconómicos. La pobreza, el poder adquisitivo, ¿verdad que sí? Ellos no entran a este negocio porque sencillamente no tienen el capital para pagar el consumo. O yo interpreto que no la tienen. O yo interpreto que Porque no la tienen. Que a veces anda sencillo y que no necesariamente como ha pasado, por ejemplo en discotecas y en bares. Que la gente aparenta a lo mejor una humildad que monetariamente a lo mejor es diferente. Exactamente. Entonces, Otro tema, aspectos personales, ¿como cuáles? el cuerpo, El cuerpo, el color de la piel, la vestimenta, la apariencia, la conducta, la higiene. los zapatos, se usa franela o se usa Exactamente. la franela No es que te estoy discriminando, es que nosotros tenemos un código de vestimenta y tú tienes que respetarlo. ¿Tú entiendes? Con las trans, señores, pasa algo muy interesante. Ustedes saben por qué a muchos lugares de entretenimiento no dejan entrar trans. ¿Cuál es el argumento? Porque no es que la discriminan, es que hay una razón para no dejarla entrar. ¿Cuál es? Que tienen mal comportamiento. Sí. Pero ¿cuál es el comportamiento? Bueno. Ese es un eufemismo. Ya ahí no, eso, lo que quiero es que entiendan cuando se apareció un eufemismo. Ok. Otro elemento es el estrato familiar, el clasismo. Ya ese ya me lo salto porque ese es uno de los más discutidos en la sociedad dominicana. Y otro tema es la seguridad, el tema de seguridad. Yo te excluyo, no te permito el acceso por un tema de seguridad, apresión, acoso o fobia social. O sea, ven, lo que ustedes me resuelven el problema, que la población dominicana no sea homofóbica o no le tenga miedo a los haitianos, mientras tanto vamos a dejarlo fuera, que no entren. Vamos a dejarlo de aquel lado de la frontera. Exactamente. Para que no le hagan daño. Exactamente, porque si en este negocio comienzan a entrar negros, los clientes que consumen este negocio no van a venir. Entonces es un tema de seguridad de mi propio negocio. ¿Te entiendes? Y de las personas que van a mi negocio que no se van a sentir cómodas ni seguras. Entonces lo que tú me resuelves, está bien, Asa, te compro el discurso, pero resuélveme el tema de que mis clientes no sean homofóbicos. ¿Me lo puedes resolver? Entonces, ¿qué hago? ¿Cierro mi negocio? Bueno, esto no voy a entrar en la discusión si eso es correcto o no correcto. Lo que quiero es evidenciar cómo llamo a la discriminación por una situación específica de otra manera. Entonces eso se llama eufemismo. Entonces, lo otro es el tema legalismo. Otra vez aparece el texto legal como forma de justificar las acciones discriminatorias, de interpretarla. Por ejemplo, utilizan el texto de negar para negar que existe la discriminación. Básicamente dijimos, si no hay un marco legal, es porque el problema no existe. No ha habido necesidad de regular al respecto porque ese problema no existe. Y si hay un marco legal, entonces hay un problema. Entonces están protegidos. Están protegidos. O sea, ¿cuál es el problema? Entonces no hay ningún problema. Pero los marcos legales muchas veces en países como nosotros tienen un problema. ¿Cuál es ese problema? El que tiene, por ejemplo, el artículo 39 de la Constitución, que habla de y otras condiciones humanas. Mencionan todas las poblaciones en cuanto a que no deben ser discriminadas, pero por ejemplo la nuestra, que es la LGBT, entonces dice y otras condiciones humanas, o sea que no está explícito, no hay forma ambigüedades de cómo yo tomar eso y llevar un caso, por ejemplo, porque otras condiciones, eso no quiere decir que te incluyan. Exactamente. Hay muchas ambigüedades. Una ambigüedad hoy en día en la Carta Magna de República Dominicana, muy interesante, es aquella que dice que el matrimonio en la República Dominicana es entre un hombre, a la familia, entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la ambigüedad ahí? Que hay abogados constitucionalistas que dicen que eso es lo que está prohibiendo, es el matrimonio homosexual. Pero hay abogados constitucionalistas que dicen que eso es lo que está es ¿qué? Protegiendo, concediendo derechos especiales al matrimonio heterosexual, pero no prohibiendo el homosexual. Entonces siempre hay ambigüedades en el texto y siempre van a ser usados en conveniencia. Por eso siempre es bueno tener amigos abogados. ¿Ok? Entonces, en el legalismo, el discurso de los derechos fundamentales versus los derechos humanos. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un derecho fundamental y un derecho humano? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se la digo.
Básicamente, los derechos fundamentales son aquellos que están consagrados en la Carta Magna y se supone que deben ser los mismos derechos humanos. Pero un derecho humano que no esté consagrado en la Carta Magna no es un derecho fundamental. ¿Te entiendes? Eso es como algo bien simple que le doy para que lo aprendan a distinguirlo. Entonces, el argumento de que la discriminación existe, sí y solo sí, está establecido en la ley. ¿Ok? Ya eso lo hemos dicho. Esa es la perspectiva legalista. Y evidentemente, si no hay denuncias, ¿qué pasa? No hay evidencia. Si no hay denuncias, no hay evidencia, por tanto no hay. No hay discriminación. Si no hay denuncias, no hay condenas. Y si no hay denuncias y no hay condenas, entonces no ocurrió, no hay discriminación. Entonces, esta es otra forma de la cual, esto se llama silogismo legal, esta es otra forma en la cual se niega la discriminación. Por eso es que es importante denunciar, porque nuestros gobiernos en el pasado han dicho, cuando le leen los informes de derechos humanos, dicen, pero que espérate, es que en la Procuraduría, en las Fiscalías, no hay denuncias de discriminación. ¿De dónde ha salido toda esta información? Nosotros no lo sabemos. Entonces, por eso la importancia de denunciar. Eso es una forma de discriminar. Pero también, por ejemplo, en el caso de las trans, tú no puedes hablar de crimen de odio. O sea, al Estado tú no le puedes llevar crimen de odio porque eso no está tipificado como crimen de odio. Entonces, es un asunto que... Sí, es cierto, no está tipificado como un crimen como tal, pero evidentemente nosotros sí hemos comenzado a escuchar, por ejemplo, Jenny Berenice ha utilizado la expresión en algún momento, sí que hemos escuchado una generación nueva que habla en algún momento, tal vez se trabajará el tema del odio. Exactamente, como no es un delito tipificado, gracias a Daniel, no existe. Ok, ese es un buen ejemplo y lo voy a incorporar en los ejemplos de mi presentación. Gracias, Daniel. El otro tema es negar la responsabilidad que vimos al principio cuando revisábamos el modelo de Cohen, de qué manera tan fácil tú te desligas de la responsabilidad. Entonces, básicamente, ¿ustedes se recuerdan del modelo que yo le presenté en la sesión pasada, de la horizontal y la vertical? ¿Se recuerdan? ¿Verdad que sí? Entonces, dijimos que, ¿qué dijimos? Que yo le dije que era importante recordar de eso. Que si el Estado o el gobierno permite la discriminación entre sus iguales, está discriminado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está protegiendo el derecho de las personas a no ser discriminadas. Entonces, un gobierno, un Estado que permite la discriminación de tipo horizontal, está incurriendo en una discriminación de tipo vertical. Esa es una de las ideas fundamentales del otro. Entonces, retomando esa idea, lo que le quiero explicar es que la negación de la responsabilidad establece que no es responsabilidad del Estado. ¿Por qué no es responsabilidad del Estado? Básico, porque las mujeres tienen acceso al trabajo. ¿Quién ha dicho que las mujeres no tienen acceso al trabajo? Sí, pero hay que ver cuál es la calidad del trabajo, cuál es la paga frente a la del hombre y cuáles son las otras condiciones que tiene la mujer para estar en esos trabajos. Exactamente. Entonces, definitivamente, o sea, no le estoy negando el acceso al trabajo, ellas tienen trabajo. Pero ¿qué pasa con ese tipo de trabajo? Que es un trabajo selectivo y condicionado a aspectos específicos de la mujer. Trabajos domésticos, ¿verdad que sí? Secretariales, cocina, cajera. O sea, tienen acceso al trabajo, pero limito a qué tipo de trabajo. Por ejemplo, ¿okay? ¿Cuántas mujeres camioneras tú conoces que trabajan en la construcción? Muy pocas en República Dominicana. Posiblemente ninguna. Porque se entiende que la mujer todavía es débil, que la mujer no es capaz de hacer ese trabajo, pero sabemos que sí, o sea, sabemos que es capaz de hacer cualquier tipo de trabajo. Ok. Gracias, Verusca, por estar de acuerdo. Ok, y vemos otra, el Estado no es responsable porque el ascenso se da conforme a las capacidades de las personas. O sea, si las mujeres no ascienden a puestos importantes de trabajo, no es un problema del Estado, es un problema de la manera como ellas se han formado, ¿ustedes entienden? Cómo han desarrollado sus capacidades. Ok, entonces básicamente estas son las dos maneras como se niega el Estado. Hay otra tercera, se relega el problema al ámbito privado, quitando la importancia al carácter público. Y lo que estamos diciendo es, ok, mira, es verdad, hay mucha agresión, hay mucha violencia contra determinados grupos, pero eso es la gente. No es el Estado que hace eso, no es el Estado que promueve esa violencia. ¿Ok? Y como yo no puedo controlar a todo el mundo. Por ejemplo,
Entonces, No puedo hacer no, nada. exactamente, no puedo hacer nada. Entonces, esto es otra, acepto la discriminación en el plano horizontal como un hecho, pero no la acepto como una responsabilidad del Estado. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? Ok, entonces el otro tipo es aislar el problema, y eso ustedes lo conocen. Cuando uno aísla el problema, ¿qué es lo que uno está haciendo? Disminuyéndolo, quitándole importancia, haciéndolo parecer irrelevante, es un hecho aislado. Entonces, eso es una manera también de interpretativo. Es un hecho aislado, no es un hecho sistemático. Eso ocurrió una vez, no sabemos, escuchamos por ahí. Por ejemplo, o sea, y es un caso que es reciente. El chico que quemaron porque supuestamente se habían robado unas cosas por ahí. Okay. El de la Suprema Corte dijo que eso fue un caso aislado. Pero sabemos, y lo vemos por los videos en Facebook, que se da mucho de que la gente toma la justicia por su propia mano en este país. O sea, a cada rato se ve que agarran a un ladrón y antes de que llegue la policía le dan un chingo golpe. Exactamente. Entonces, no es un caso aislado. Y además, señores, todo el que es activista y defensor de la dignidad humana sabe que con que muera una sola persona ya es suficiente. O sea, no podemos permitir que una sola sea asesinada por una situación de discriminación. O sea, una sola. No hay que esperar que ocurra dos. Es que de que pasó una, hay que activar las alertas, hay que activar las alarmas. Porque una sola vida es importante. ¿Ok? Entonces, miren, ¿de qué manera se aísla un hecho o se reduce o se le quita importancia? Hay tres maneras. Reduciendo el contexto en que ocurren los hechos, también reduciendo al agresor o al agredido, o sea, reduciendo a los que intervienen, y también reduciendo el impacto. Ok, ustedes han dado algunos ejemplos al respecto. Reducir el contexto en que ocurre la acción discriminatoria. Mira, eso pasó hace mucho tiempo, eso fue por allá en un campo lejísimo, eso fue en una loma, ¿te entiendes? Eso fue una vez. Entonces, ahí estoy reduciendo. Ahí estoy reduciendo, ¿qué? ¿El contexto? ¿O a quién? ¿A quién es que estoy reduciendo? Exactamente, a la persona que está sufriendo la discriminación. Entonces, yo también reduzco al agresor o al agredido. Mira, eso lo hizo una persona que estaba molesta, eso fue un lío personal entre ellos. Mira, el lío se armó, pero además salió una sola persona herida. No se sabe quién lo hizo, ¿te entiendes? O sea, todas esas son formas de quitarle importancia al hecho desde las personas que intervienen en el hecho. Eso fue un loco viejo, ¿te entiendes? Eso fue borracho, o sea, escuchamos cosas así. Y reducir el impacto de la violación o la agresión, por ejemplo, mira, al final del día fue un daño mínimo, fue a uno que mataron, fue uno solo. Además era paja, bueno, fue a uno. Además, mira, además ese lío y ese ruido no tuvo consecuencias, eso se armó ahí y quedó ahí, o sea, no afectó más nada, o sea, redujo el impacto. No hubo consecuencias. Al final del día tú te vas a meter en ese lío y el afectado, mira, ni siquiera le importa lo que pasó, es más, ya se le olvidó. Ok, estoy reduciendo el impacto. No le hizo nada, nadie se dio cuenta. Mira, no te pongas a decirlo, que tampoco nadie se dio cuenta. No te pongas a publicar en las redes sociales, no te pongas a hablarlo, porque es que ya nadie se dio cuenta. Entonces, mira, básicamente esas son tres maneras como se reduce, se le quita importancia, cómo se aísla un problema. ¿Me la repiten las tres maneras? Reducir el contexto, reducir el agresor o reducir el hecho. Y ahora decir el impacto o la consecuencia que tiene el hecho. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Que la negación interpretativa también se encuentra con barreras y problemas. Espérate, yo necesito negar la discriminación, no lo puedo hacer literal porque ya hay estadísticas que ya suben videos en las redes sociales. Ya no lo puedo negar. No la puedo negar. Se hizo viral. Se hizo viral. Puedes subir algo a las redes sociales y posiblemente Entonces me fui a formas de negación interpretativa, pero también me encuentro mis barreras. ¿Qué barreras podrían ser? ¿Qué evita que yo haga este juego? La opinión pública. La opinión pública, ¿qué más? ¿Qué evita? ¿Qué evita que no jueguen ese juego? La evidencia que ya existe de que tú eres una persona que lo hace. Las evidencias, ¿qué más? ¿Qué más? Algunas leyes. A las Algunas. personas que estaban ahí, que son testigos de que no existe, la persona Testigos. que sufrió esa discriminación.
Exactamente. Bueno, la barrera principal que se encuentra la barrera interpretativa tiene que ver básicamente con la manera en que se van desmontando los eufemismos. Mira, no es selección de clientes, es que tú discriminas a los clientes por sus niveles de ingreso. Es que tú los discriminas por su orientación sexual. Ok. Entonces, cuando yo comienzo a desmontar esos eufemismos, que los vemos basado en las evidencias, basado en los testigos, que tú te das cuenta, mira, que no fue, es mentira. Entonces, recuerda un caso que aquí hubo en un bar famoso de la Churchill con una trans. De una trans que tiene cierto poder adquisitivo, por lo que he oído, no que la conozco, pero aparentemente ellas no le permitieron la entrada al lugar. Y básicamente, ¿cuál fue la defensa del lugar? ¿Qué dijo? Yo lo dije ahorita. Que era por un tema de comportamiento, que no se estaba acomodando. ¿Y qué aparecieron los testigos del lugar? ¿Y qué dijeron? No, pero ella estaba muy normal, muy tranquila, sentada con su familia, consumiendo como todo el mundo. Entonces, las evidencias, los testigos, desmontaron un poco de que el discurso eufemista en torno a ese caso de discriminación. También la manera en que nosotros nos formamos y nos educamos en temas de derechos humanos y discriminación nos hacen darnos cuenta, ¿verdad que sí? Espérate, esto no me suena bien, esto está raro, o sea, lo identifico, el problema, las leyes antidiscriminatorias, como alguien la mencionó, la población más informada, internet y prensa, todos esos mismos muros. Entonces, ya yo no me puedo ir a lo literal, ya yo no me puedo ir a lo interpretativo. Entonces, ¿qué hago ahora? Porque yo necesito negar la discriminación, yo necesito negar que eso está pasando, ¿qué hago? Ahora lo justifico. Y por eso, entonces surge, según Starlett Kuhn, la negación de la discriminación justificatoria. Ok, ocurre algo que posiblemente está mal, pero eso tiene su explicación. Ok, entonces, la justificatoria tiene muchos aspectos. Tiene que ver con la invisibilidad de las poblaciones, con la transferencia de culpa o descalificación, se lo buscó, con comparaciones ventajosas, lo vamos a ver ahora, o con superposición de derechos, también lo vamos a ver ahora. Entonces, básicamente, todo esto tiene que ver con la justificación. Básicamente, la negación justificadora se fundamenta en muchas ideas interpretativas. O sea, yo interpreto todo para luego poder justificarlo. Entonces, invisibilidad de las poblaciones, ocultamiento de la identidad de las personas, la identidad religiosa, sexual, étnica. Por ejemplo, hago censos, hago encuestas, ¿verdad que sí? Entonces, ya comienzo a investigar el problema. Mira, sí, mira, en Santiago ahí aparece una chica que dice que ya tiene relaciones sexuales con otra chica. Ok, entonces es el mismo tema del eufemismo de la minoría. Pero aquí para invisibilizarlo, negar la discriminación, por ejemplo, promover estereotipos, evocar mitos de igualdad, el famoso mestizaje, que no me quiero meter ahí porque es todo un tema, pero reducir los espacios de actuación, transferir la culpa o descalificar, básicamente las víctimas son las que se exponen al peligro, porque si usted se sabe que allá le dan galletas a los negros, a los gays, ¿qué hacen yendo los negros allá? Si usted sabe que la policía está necia en el Parque Duarte, ¿qué hacen los maricones metidos en el Parque Duarte? ¿Verdad que sí? Ahí le estoy transfiriendo la culpa, ellos se lo buscaron, ellos se exponen a riesgo. No es víctima de discriminación, sino de complejos personales. No, es que ahora a mí me discriminan, óyeme. Ahora todo es discriminación, ¿tú entiendes? No es que yo no estoy de acuerdo, es que ahora si yo no estoy de acuerdo es homofobia. Es porque yo no creo eso, y como no creo es homofobia. O a mí me están violando mis derechos cuando yo tengo que verlos ahí. Por ejemplo, comparaciones ventajosas, básicamente tendemos a aludir a los peores referentes de otros países, de otra época, si me voy a un referente que es malo, posiblemente lo que yo estoy haciendo sea bueno comparado con eso que es malo. Entonces, cuando nosotros nos vayamos a comparar, tiene que ser con los mejores ejemplos, con los mejores referentes, ¿ok? Entonces, de esa manera se da. Destacar en que estamos mejor con relación a una situación reconocida como desfavorable. Por ejemplo, la educación va mala, pero se han construido muchas escuelas. ¿Ok? Entonces, y el otro tema, la superposición de derechos, básicamente es principios políticos mal aplicados de democracia, de socialismo,
los derechos de la mayoría versus los derechos de la minoría que Daniel introdujo ahorita, y básicamente es un tema de la superposición de los derechos. O sea, prevalece este bien común frente a este bien de este grupo en específico. Ok, ¿se entiende? ¿Hasta el momento está claro? ¿No los he aburrido? ¿Seguro? Bueno, pues entonces el bien colectivo versus el bien individual. Entonces, de mi parte, quiero darle las gracias. Era todo lo que quería presentarles. Y si no hay más preguntas, Daniel, ¿pero qué? No, tengo preguntas. Bueno, pues gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía. Y el próximo miércoles les informo que no tendremos grupo de interés por motivo de Semana Santa. Pasen buenas tardes.